Dios me les bendiga, hermanos. Les saluda Ruth Duarte del Ministerio 6.3. Y para mí es un gozo y un honor llegar ya a este quinto día de enseñanzas con el tema de la gracia de Dios me sostiene. Les voy a pedir que me acompañen en oración para presentar la enseñanza en manos del Señor. Amén. Señor Padre Celestial de la Gloria, hemos llegado ya casi al final de esta enseñanza de tu gracia. ¿Cómo es que tu gracia nos sostiene a cada uno de nosotros? Gracias por lo que hemos aprendido, por lo que vamos a aprender hoy, Señor. Lo presentamos delante de ti como hemos venido haciendo, pidiéndote tu guía, tu iluminación, Señor. La sabiduría, Padre, que quites toda venda de nuestros ojos, Señor, que no nos permiten ver lo que tú tienes para nosotros en esta semana de ayuno y oración. Te pedimos una vez más que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos ilumine hacia toda verdad, para que sea, Señor, de gran gozo para cada uno de nosotros y que podamos aprender totalmente cómo es que tu gracia es la que nos sostiene. En el nombre de Jesús. Amén. Ya en este quinto día, hermano, vamos a retomar el tema, vamos a recordar el tema con el que hemos venido trabajando, que es la gracia de Dios me sostiene. El texto base de esta lección se encuentra en 2 Corintios 12:9, que dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hoy vamos a ver el tema de rechazar la gracia de Dios. Esa gracia que como regalo Él nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Y no solo a nosotros su pueblo, sino en general. Despreciar la gracia de Dios se refiere a menospreciar, rechazar o ignorar el favor inmerecido que Dios ofrece para la salvación y la vida espiritual. Esto implica no valorar el sacrificio de Cristo y la oportunidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios que se ofrece a través de Él. Entonces vamos a analizar qué es lo que implica despreciar la gracia de Dios. Como punto número 1, significa menospreciar el sacrificio de Cristo. La gracia se manifiesta a través del sacrificio de Jesús, que murió para pagar la pena por los pecados de la humanidad. Despreciar la gracia es no reconocer el valor de ese sacrificio y no aceptarlo como medio de salvación. En el libro de San Juan, capítulo 1, se nos relata sobre el Verbo hecho carne. Pero precisamente en el versículos del 11 al 13 dice lo siguiente: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se refiere a Jesús, quien vino al mundo, pero muchos de sus contemporáneos, incluyendo los judíos, no lo reconocieron ni lo aceptaron como un Mesías. Y hoy no estamos muy lejos de este rechazo que sufre Jesús. Muchos no le reconocen y menosprecian el sacrificio de Jesús. No entienden lo cuán grande y hermoso que fue ese sacrificio para cada uno de nosotros. El punto número 2 es rechazar la oportunidad de arrepentimiento. La gracia de Dios también implica la posibilidad de arrepentirse de los pecados y recibir el perdón. Despreciar la gracia es no aprovechar esta oportunidad y permanecer en el pecado. Uno de los casos que me ha llamado mucho la atención en cuanto a la gracia de Dios es el caso de Nínive, esta gran ciudad, y por lo consiguiente
con gran cantidad de habitantes. En el libro de Jonás, el profeta finalmente predica en Nínive, una gran ciudad, y la misión de Dios que le había encomendado a Jonás. Se proclama en la ciudad que será destruida en 40 días si no se arrepienten. Sorprendentemente para muchos, los habitantes de Nínive, desde el rey hasta el pueblo, creen en Dios, se visten de cilicio y ayunan, mostrando su arrepentimiento, el cual Dios lo ve y decide no destruir esta gran ciudad. ¿Cuál fue la razón de este perdón que tuvo Jehová hacia Nínive? El libro de Jonás enfatiza que la misericordia de Dios no tiene límites y que Él desea que todos se arrepientan y vivan. El arrepentimiento de Nínive demostró que incluso los pueblos considerados enemigos de Israel podían volverse a Dios y recibir su perdón. Dios no solo perdona a Nínive, sino que también le muestra a Jonás que su misericordia es para con todos y no solo para el pueblo judío. En el versículo 11 del capítulo 4 me encanta lo que habla nuestro Dios al responder el enojo de Jonás cuando él esperó que Nínive fuera destruida. Y ustedes pueden leer ahí el capítulo completo. Y dicen que Jonás se enojó cuando él vio que Nínive no fue destruida. Bueno, y todo lo demás que él pasó. Y dice en el versículo 11 específicamente, le responde Dios a Jonás y le dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Y muchos animales también. Sin embargo, a pesar de toda la gracia que Dios le demostró a Nínive, en el libro de Nahum, a partir del capítulo 2, versículos 13, y en el capítulo 3, el profeta nos relata la destrucción de este pueblo que, a pesar de que en una primera instancia se arrepintió, luego volvió y siguió en sus antiguos caminos y rechazó una vez más la oportunidad que Jehová le dio de arrepentirse y mantenerse en este arrepentimiento. Como punto número 3, sería ignorar la llamada a la santidad. La gracia de Dios no solo es para el perdón, sino también para la transformación personal y la santidad. Despreciar la gracia puede llevar a una vida de indiferencia espiritual y falta de búsqueda de santidad. Ignorar el llamado a la santidad de Dios puede llevar a un estancamiento espiritual, impidiendo el crecimiento y la transformación que se busca en la fe. Implica perder oportunidades de experimentar el poder de Dios obrando en la vida y a través de ella. Además, puede resultar en una fe latente y en la pérdida de la comunión con Dios. Un ejemplo clave es la historia del rey Saúl, quien, a pesar de ser ungido como rey, cuando ofreció sacrificios en lugar de esperar a Samuel, o cuando perdonó al rey amalecita y no destruyó todo lo que le pertenecía según lo había ordenado Dios, desobedeció las órdenes de Dios en varias ocasiones, llevando su reino a la ruina. El siguiente punto es la ceguera espiritual. La falta del aprecio por la gracia de Dios puede llevar a la ceguera espiritual, donde la persona no percibe la realidad espiritual ni reconoce la necesidad de Dios en su vida. Uno de los ejemplos que nos menciona la Biblia es precisamente eso, de los fariseos. La historia es bien conocida y se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 9, que les voy a leer un versículo. Dice que mientras Jesús y sus discípulos viajaban, se encontraron a un hombre ciego de nacimiento que mendigaba junto al camino. Los discípulos querían saber si el hombre pecó para quedarse ciego o si fueron sus padres los que pecaron. Estas eran las únicas dos opciones que a ellos se les ocurría. Sin embargo, Jesús respondió:
Ni éste pecó ni sus padres. En realidad yo soy la luz del mundo y Dios planea usar la situación de este hombre para glorificarlo. Qué hermoso el Señor. Avanzando rápidamente, decía que todo el pueblo estaba alborotado por la sanidad de este hombre. Los líderes religiosos estaban furiosos de que algo así ocurriera sin su consentimiento ni aprobación, y de que Jesús quebrante sus leyes religiosas para hacerlo. Así que arrestan al hombre, le obligan a contar su historia, no le creen, le hacen repetirla, lo insultan y ridiculizan. Y finalmente cae en la misma trampa que los discípulos diciendo: fuiste inmerso en el pecado desde tu nacimiento, ¿cómo te atreves a sermonearnos? Antes de expulsarlo y rechazarlo de la comunidad religiosa. El ciego fue transformado de ser física y espiritualmente ciego a tener plena visión y reconocer a Jesús como Señor. Sin embargo, la única sanación disponible para los líderes religiosos en el camino de la ceguera era desprender y derribar los sistemas de opresión creados para sostener su frágil poder. Los fariseos no tenían la culpa de ser espiritualmente ciegos, quizás, pues necesitaban recuperar la vista para ver a Jesús. Se encontraban entre quienes ven y se volverán ciegos, según lo narra Jesús. Aquí mismo en San Juan 9, estos líderes fueron testigos del poder transformador del amor de Jesús y sin embargo los rechazaron por sistemas religiosos, legalistas y opresores establecidos. No se preocuparon ni apoyaron al hombre cuando estaban junto al camino, recordando aquí la parábola del buen samaritano. Ellos no tuvieron misericordia de este hombre y ni siquiera lo recibieron en la comunidad después de que Jesús lo ayudó a conformarse a su estándar de plenitud. La ceguera espiritual, según la Biblia, no se trata de una incapacidad física para ver, sino de una condición del corazón y la mente que impide a las personas reconocer la verdad espiritual y la salvación que ofrece Jesús. En todo esto que hemos analizado hay consecuencias de despreciar la gracia. La número 1 es la pérdida de la salvación. Despreciar la gracia de Dios, es decir, rechazar el regalo de la salvación ofrecido a través de Jesucristo, puede llevar a la pérdida de la salvación porque implica rechazar el perdón y la reconciliación con Dios. La salvación no se gana por méritos propios, sino que es un don gratuito de Dios y rechazarla significa permanecer separado de Él. En este contexto, Pablo nos da las siguientes sugerencias. En Romanos capítulo 13, versículo 11, dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Filipenses capítulo 2, versículo 12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hebreos 10, versículos 26 y 27 nos relata: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En su consejo, Pablo nos insta a que si por diferentes cosas en nuestro diario vivir hemos caído en el sueño por cansancio o diferentes situaciones, es necesario despertarnos porque el día de la redención está aún más cerca de lo que creemos o pensamos. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios no dará por inocente al culpable. Y como punto número 2, hablaremos del endurecimiento del corazón.
La falta de respuesta a la gracia puede llevar a un endurecimiento del corazón, dificultando aún más la posibilidad de arrepentirnos y de cambiar. Un cristiano puede endurecer su corazón principalmente a través del pecado y la falta de arrepentimiento. Otras causas incluyen orgullo, desobediencia, incredulidad, rechazo a la corrección y permitir que el dolor emocional o decepciones pasadas endurezcan el corazón como medida de autoprotección. Este endurecimiento puede manifestarse como insensibilidad espiritual, dificultad para conectar con los demás y una resistencia a la guía de Dios. La falta de arrepentimiento impide que la gracia de Dios ablande el corazón, lo que puede llevar a una mayor dureza. El orgullo puede llevar a confiar más en uno mismo que en Dios, rechazando su sabiduría o la corrección de otros, lo que resulta en un corazón endurecido. La desobediencia intencional y persistente puede llevar a un corazón que se vuelve insensible a la palabra de Dios y a su guía. La incredulidad, ya sea consciente o inconsciente, puede impedir que una persona acepte la verdad de Dios y su corrección, lo que también puede endurecer su corazón. Las heridas emocionales, decepciones, traiciones del pasado pueden llevar a una persona a endurecer su corazón como mecanismo de defensa, volviéndose insensible o desafiado. En resumen, un corazón endurecido en un cristiano puede ser el resultado de la interacción entre el pecado, falta de arrepentimiento, orgullo, desobediencia y experiencias dolorosas que no se han procesado a través de la fe. El tercer punto es la separación de Dios. Despreciar la gracia puede llevar a una separación cada vez mayor de Dios y a una vida sin su presencia y sin su bendición. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 4, sobre la vida de Caín. La separación de Caín con Dios, como se narra en la Biblia, es consecuencia del asesinato de su hermano Abel. Este acto de violencia no solo rompió la relación fraterna, sino que también lo alejó de la gracia divina, resultando en un castigo y una vida errante. La historia de Caín y Abel en el Génesis capítulo 4 relata cómo Caín, movido por la envidia y el resentimiento, mata a su hermano. Abel, después de que Dios rechazó su ofrenda, pero aceptó la de Abel, como resultado, Dios lo condena en una vida de vagabundeo y en la pérdida de la fertilidad de la tierra de la que dependía para su sustento. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda muestra una falta de humildad y una incapacidad para manejar la frustración de manera constructiva. En lugar de buscar la reconciliación con Dios y con su familia, Caín recurre a la violencia en un acto que lo separó radicalmente de la esfera divina. Este proceso de separación de Caín con Dios comienza con su pecado y se manifiesta en el destierro, en la pérdida de la bendición divina y la marca de la soledad en la tierra. Por eso en la palabra de Dios podemos encontrar que el depender de la gracia de Dios, que es la que nos sostiene, que es la que nos levanta, que es la que nos ayuda. Y como base vamos a encontrar diferentes versículos de cómo nosotros podemos depender de la gracia de Dios. Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Salmos 26 dice: cerca de Dios es mi bien, he puesto en el Señor, Jehová mi esperanza, para contar todas tus obras. Hebreos 4:16:
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Romanos 8:38-39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos textos bíblicos encontramos palabras de aliento y consuelo. La gracia de Dios es suficiente para nosotros, especialmente en nuestras debilidades. En momentos de dificultad podemos confiar en la cercanía de Dios y depositar nuestra esperanza en Él, recordando que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. No importa, hermanos, cuán grandes sean nuestros desafíos. En Cristo podemos encontrar fortaleza para superarlos. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Podemos acercarnos a su trono de gracia con confianza, sabiendo que encontraremos misericordia y ayuda en los momentos oportunos. Aquí lo importante, hermanos, es que aprendamos a depender de la gracia de Dios. Que aprendamos a valorar el sacrificio de Jesús en la cruz, de que hay consecuencias si despreciamos esta gracia que Dios nos ha dado. Que por nada debemos, hermanos, rechazar la gracia que Dios nos da. Oremos. Señor Padre Celestial de la Gloria, muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido en esta noche, Señor. Oh Padre, que con nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, no rechacemos la gracia que tú nos has obsequiado, la gracia que tú nos has regalado, Señor. Que quitemos de nosotros, Señor, la falta de perdón, el sobrevalorarnos a nosotros mismos y creernos que lo que nosotros podemos hacer es mucho mejor si lo hacemos nosotros y no, por eso no lo presentamos delante de ti muchas cosas. Que aprendamos a ser pacientes, Señor, y esperar tu respuesta en el momento oportuno, Señor. Y saber, Señor, que si nos arrepentimos, tú nos perdonas y nos das una nueva oportunidad, Señor, porque tu gracia está ahí. Que si bien te hemos fallado, Señor, hoy te pedimos perdón y te pedimos que tu gracia nunca se aleje de nosotros, Señor. Quita toda ceguera espiritual, Señor. Quita todo aquello, todo endurecimiento de corazón, Padre, que nos hace que nos separemos de ti, Señor. Entregamos todas estas emociones, estas frustraciones, Señor, estas cosas que quizás hemos venido arrastrando, Señor, que no nos permiten valorar tu gracia, que no nos permiten ver toda ceguera espiritual en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, toda venda, Señor, en nuestros ojos se cae en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos ver y valorar, Señor, tu salvación, tu amor y cómo es que tu gracia nos sostiene a pesar de las diferentes dificultades o pruebas que podamos pasar. Que reconozcamos nuestros defectos, nuestros errores, Señor, y los presentemos ante ti. Y aceptemos el consejo de tu palabra y acojamos, Señor, la reprensión cuando así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Les espero mañana, hermanos, con ya el último día, el día sexto, se nos ha pasado rápido, para ver otro punto de la gracia de Dios me sostiene. Vamos a ver un ejemplo bíblico muy hermoso
en el que Dios demuestra su gracia y que cuando nosotros confiamos en Él, Él es fiel y justo y Él está ahí para rescatarnos, para sostenernos. Y nos dice, no temas, yo te ayudo. Bendiciones.